Lecciones del pasado. Es el título que representa la lección de escuela sabática de esta semana. Principales acontecimientos que pasó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Estuvo Dios presente en cada uno de estos acontecimientos? ¿Cuáles fueron las formas como el pueblo de Dios se mostró en cada época de la historia, desde Abraham, Jacob, José, Moisés, la tierra prometida y cada uno de estos hechos? Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática de esta semana. Comencemos. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Qué alegres poder tener una vez más esta oportunidad para estudiar la palabra de nuestro Dios y ver a través de la Biblia a un Dios sumamente maravilloso, extraordinario, un Dios que resplandece y su gran cuidado siempre ha estado con el pueblo suyo. Queremos mencionar de que este comentario tiene el objetivo para que podamos nosotros una vez más ir a la lección de escuela sabática y, claro, muy sumamente especial, ir a la palabra de nuestro Dios y, por supuesto, conocer más de Cristo Jesús, más de la deidad. Les saluda el pastor Ananías Mamani y quiero invitarlos a que usted pueda compartir este video si aún no lo ha hecho, que pueda darle un like, que pueda reaccionar con un me gusta, pueda suscribirse a este canal si aún no está suscrito. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios en este comentario. Oramos. Querido Dios, gracias te damos por tus cuidados en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor mostrado hacia nuestro favor. Una vez más vamos a ir a tu palabra, de tal modo que pedimos que la presencia del Espíritu Santo sea con nosotros y que estos estudios que tengamos en tu palabra sea de bendición y de edificación en nuestra vida. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, nuestro título de esta semana lleva Lecciones del pasado. Podríamos preguntarnos, ¿qué lecciones aprendiste? ¿Qué aprendimos nosotros de nuestra historia pasada? ¿Qué podemos nosotros jalar de eso para ponerlos en práctica en nuestra vida presente? Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 78, en el verso 3 y 4, el cual dice: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Sin duda alguna, encontramos entonces en este sentido a un Dios que siempre es un Dios presente, que hizo maravillas, que efectuó obras extraordinarias. Y ahora el salmista expresa diciendo: no nos olvidaremos de las maravillas de Dios. Nosotros tampoco debemos olvidarnos del Dios Todopoderoso. Ese Dios que hace salir el sol todos los días. Ese Dios nuestro que nos da este oxígeno para respirar, ¿verdad? Inhalar, exhalar. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, un Dios realmente y sumamente extraordinario que está a favor de nosotros. Bueno, nuestra lección para este comentario la hemos dividido en 5 partes. 5 puntos claves que es bueno que nosotros podamos tener presente, y ellas son: 1. La rebelión del pueblo. 2. La actuación de Dios. 3. El arrepentimiento. 4. El rostro de Dios resplandece. 5. El Señor de la historia. Bajo estos 5 puntos vamos entonces a desarrollar nuestra lección. De tal modo que cuando vamos al primer punto, vamos a ver entonces que vez tras vez se muestra la maravillosa obra de nuestro Dios mostrándose hacia el pueblo suyo. Muchas veces, de hecho,
El capítulo al cual quiero animarlo a que pueda leer es el capítulo 78 de Salmo. Este capítulo, sin duda alguna, presenta diferentes lecciones para nuestra vida y podemos aprender muchas de ellas. Cuando el salmista Asaf cuenta la historia desde el Éxodo hasta los días de David, entonces tiene la intención de enseñarnos lecciones importantes en nuestra vida y que en todo ese proceso el pueblo de Dios vez tras vez cayó, falló, pecó, idolatró, negó, desobedeció, andó en caminos que no estuvo bien ante los ojos de nuestro Padre Celestial. De hecho, las lecciones presentan diferentes periodos de tiempo en el capítulo 78, como por ejemplo el Éxodo, luego el establecimiento del pueblo de Dios en la tierra de Canaán y la época de David en aquel tiempo donde se vio la maravillosa obra de Dios a favor de aquel pueblo. En cada uno de estos periodos de tiempo, Dios mostró su misericordia. Lamentablemente el pueblo cayó una y otra vez, falló, rompió ese pacto, fue desleal, entró en un camino de idolatría. Entonces nos hablan, aparte en este proceso, las maravillas de Dios a pesar de esta tan obstinada, tan decidida forma de alejarse de los caminos de nuestro Padre Celestial. Bueno, cuidado. Antes de juzgar excesivamente las generaciones pasadas, también deberíamos pensar en nosotros mismos. Pues ¿no somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? Muchas veces me pregunto, ¿cómo quisiera haber estado en aquella época donde el Mar Rojo se abre? Y estar en aquella época donde una columna de nube acompaña al pueblo, una columna de fuego. Esa maravilla, las sandalias no se gastan y uno dice, qué terco el pueblo de Israel. Pero cuidado, ¿no? Porque nosotros también, sabiendo incluso esta historia, conociendo la realidad de este tiempo pasado, aún nosotros fallamos en cosas incluso pequeñas. De tal modo que nuestra confianza sea puesta en el Señor. Nuestra rebelión es día a día. Y saben, queridos, cuando Dios deja de ocupar el primer lugar en nuestra vida, es muy fácil también rebelarnos en secreto o públicamente. Tengamos mucho cuidado en este asunto. Bueno, podemos mirar en este asunto una gráfica y podemos ver el Salmo 78. Verso 1 al 8, donde se presenta la intención del Salmo, es que recordemos cómo Dios ha dirigido a su pueblo y merece nuestra alabanza. Debemos enseñarlo a nuestros hijos para que ellos no sean rebeldes como lo fueron sus antepasados. El Salmo 78, 9 al 54, Dios envió plagas a Egipto, dividió el mar, los dirigió con nube de día y de fuego en la noche y sacó agua de la roca. El pueblo no creyó que Dios podría darles carne y pan, pero Él les dio codornices y maná. A pesar de sus rebeliones, no los destruyó. El Salmo 78, 55 a 64 fueron establecidos en Canaán porque Dios expulsó a sus habitantes, pero ellos volvieron a rebelarse y Dios los entregó al poder de sus enemigos. El Salmo 78, 65 al 72, finalmente Dios se levantó para liberar nuevamente a su pueblo a través de David. Llamó a un pastor para apacentar a su pueblo, puso el cetro en la mano de Judá y escogió a Jerusalén como su capital. A pesar de la rebelión, Dios fue fiel entonces y sigue siéndolo hoy. Bueno, los esfuerzos humanos por querer agradar a Dios simplemente son fracasos cuando nos queremos esforzar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos tener el auxilio divino. Queridos, necesitamos tener esa combinación del poder humano con el poder divino para que haya omnipotencia, o sea, para que haya victorias, no por méritos propios nuestros, sino únicamente por la misericordia de Cristo Jesús. A pesar de la rebelión, Dios
es misericordioso. Pasamos al punto número 2 y aquí podemos ir al Salmo capítulo 105, que de la misma manera le invito a que usted pueda leer detenidamente este capítulo. Esta nos va a hablar también acerca de algunos personajes que sin duda podemos nosotros encontrar a unos padres de la fe. Podemos encontrar en ellos cómo podemos imitar la fe de estos patriarcas, llámese Abraham, Jacob, José, Moisés, ¿verdad? Este capítulo tiene de alguna manera una centralidad, tiene una conexión con el salmo ya mencionado, mas este salmo nos agrega no tanto las rebeliones del pueblo de Dios, sino nos muestra a personajes que salieron adelante dirigiendo un pueblo, guiados bajo una entrega, bajo una fidelidad, bajo un espíritu de devoción, de integridad y de un espíritu de compromiso con nuestro Dios. Hombres que sin duda nosotros también podemos aprender historias fascinantes. Y en medio de ellas, por supuesto, Dios actuando. El Salmo 105.1 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Alabemos a nuestro Dios como lo hicieron estos hombres, ¿verdad? Una promesa dada desde Abraham, confirmada a Jacob, a Isaac y cumplidas ya en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo de Israel, cuando entró a Egipto con 75 hombres, cuando estos salieron años más tarde, más de 2 millones de personas, mujeres, niños, ¿verdad? Hombres. Sin duda, Dios estaba en el control y es fiel a su pacto. Miremos la siguiente gráfica que también podemos nosotros encontrar en el Salmo 105. Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Los protegió mientras eran débiles. Salvó a Israel del hambre a través de José. Cuando fueron esclavizados, envió a Moisés y castigó a Egipto. Condujo a Israel por el desierto hasta la tierra de Canaán. Notarán allí que cada una de ellas tiene versículos que respaldan del capítulo 105. De tal modo que en el Salmo 105 no hay mención de los errores humanos, se exalta la actuación milagrosa de Dios desde la promesa hecha a Abraham de heredar Canaán hasta su cumplimiento. Tal modo que en cada una de ellas Dios ha sido fiel, cumple sus promesas. Dios es un Dios que nunca va a fallar. Dios es un Dios eterno en sus pactos. Por consiguiente, este Salmo 105 nos invita a que nosotros también podamos imitar la fe de cada uno de estos patriarcas. Pasamos al tercer punto y aquí vamos a ver acerca de un espíritu de entrega, de arrepentimiento, el Salmo capítulo 106. Allí podemos encontrar ahora diferentes conceptos de un espíritu que necesita ser entregado hacia nuestro Dios. Leamos lo que dice el Salmo 106, versos 6 y el 8. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. De tal modo que la historia nos da esa confianza de que podemos pedir socorro, perdón, y Dios estará dispuesto a darnos ese perdón cuando lo hacemos de todo corazón. Hay liberación. Alabemos a nuestro Dios por su majestad, por su misericordia y por la eternidad. De tal modo que en este tercer punto seccionamos con el término el arrepentimiento. El pueblo, cuando estaba en pecado y se arrepentía, encontraba los favores buenos de nuestro Dios, los favores agradables de nuestro Dios, y había realmente motivo para exaltar, para alabar a nuestro Dios en toda época y en todo periodo. Sin embargo, cuando el pueblo se alejaba de los caminos de Dios, pues por consecuencia también iban en un camino de destrucción, ¿verdad? De tal modo que si el pueblo se arrepentía, había bendiciones. Si el pueblo confesaba sus pecados, había la misericordia, la maravillosa obra de Dios. De tal modo que Dios está dispuesto. Él está dispuesto a cumplir su pacto de amor, ser fiel a la promesa de perdonarnos. Entonces,
seguramente y lo más seguro es que este capítulo 106 haya sido escrito cuando el pueblo estaba en Babilonia o probablemente después del exilio, después de este tiempo de la repatriación del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, en este sentido, se relata entonces hechos históricos y lecciones en el capítulo 106, donde el pueblo debió aprender de cada una de ellas. La siguiente vista podemos ver en el Salmo 106 que repasa esta historia haciendo hincapié en que cada vez que Israel pecaba sufría las consecuencias, pero atenuadas por la gracia divina, Dios los perdonaba y ellos volvían a obedecerle por un tiempo. Y así iba, ¿verdad? Obedecer, caer, obedecer, pero cuando había arrepentimiento, entonces Dios mostraba sus favores impresionantes. La historia de Israel es una historia de pecado y de arrepentimiento, como la historia de cada uno de nosotros. Aún en la cautividad, Dios mostró su misericordia y los trajo de regreso hacia Judá. Queridos, yo no sé cómo podamos estar en nuestro vivir diario. Muchas veces fallamos, caemos, pecamos, erramos. Y en ese camino Dios nos invita con brazos de amor diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Vayamos hoy tal como estemos ante la presencia de nuestro Dios. Podamos abrazar a Cristo Jesús, que Él está con los brazos abiertos, también dispuesto a abrazarnos y volver a su amor. Vamos al punto número 4. El rostro de Dios resplandece. Para esto, nuestra lección la estamos enfocando en este punto, en el Salmo capítulo 80. Sin duda, este Salmo tiene mucho que enseñarnos. De hecho, aquí nos muestra cómo es que a través de parábolas, Dios, Jesús, cuando estuvo en este mundo, enseñó a sus discípulos. De tal modo que aquí se encuentra esa conexión, ¿verdad?, de cómo Dios, a través de una historia, de una parábola, quiere mostrar, diciendo al pueblo que era como aquella viña que necesitaba ser restaurado. Vamos a ver esto en breve, más leamos el Salmo 83, el cual dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Queridos, sin duda alguna, en este texto, en este pasaje bíblico, podemos nosotros tener la seguridad de que el Dios nuestro es un Dios que está constantemente llamándonos, un Dios que debemos tener la plenitud de nuestra mente, de que quiere restaurarnos y que Él pueda mirar hacia nosotros y pueda su rostro resplandecer cuando ve hijos entregados hacia Él. Hijos que realmente estén sometidos a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, vamos a ver la siguiente vista, donde Israel es comparado con una viña que Dios trasladó de Egipto, la plantó en Canaán y la hizo crecer desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Salmo 80, 8 al 11. Pero Dios permitió que la viña fuese descuidada y que sus enemigos entrasen en ella para destrozarla. Salmos 80, 12 al 13. Bueno, Israel es como aquella viña que Dios arrancó, trasladó desde Egipto hacia la tierra prometida, la quiso plantar en la tierra de Canaán, para que florezca, para que sea un pueblo especial. Mas lamentablemente el pueblo cayó, falló, no quiso entrar en el camino. Pero la iniciativa, el punto es que nuestro Dios estaba siempre dispuesto a llamar. Aún después de la caída, el salmista ruega para que el pastor de Israel, el Salmo 81 al 2, pueda levantarse y restaurar. Está seguro que Dios lo ha de escuchar y hará resplandecer su rostro sobre su viña asolada. El Salmo 83, texto que leímos. Queridos, la bendición perpetua de nuestro Dios, un pacto eterno. Él está dispuesto ahora a que pueda resplandecer el rostro sobre la viña que está en nosotros ahora. Somos parte
de esa viña espiritual, llamados para entrar en ese camino de misión, en ese camino de crecimiento espiritual. ¿Qué nos entonces compete a nosotros? Alejarnos del pecado y volver a Dios. Que nuestra oración pueda ser de todos los días: Señor, perdóname y ayúdame a volver hacia ti. Pasamos a nuestro último punto, este es el quinto, el Señor de la historia. Aquí podemos ver realmente la supremacía de Dios. El Señor es el Señor el soberano de toda la historia. A lo largo de la historia de este mundo, el Señor siempre ha sido el Señor. El Dios del universo, el creador, el soberano, el protector, ese es nuestro Dios. El Salmo 135, que le animo a leer, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Que podamos nosotros alabar a nuestro Dios porque Él es un Dios creador, porque es el creador, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el que nos sacó de Egipto, de tierra de esclavitud, para llevarnos a una tierra de libertad en su nombre, porque Él hizo que el pueblo suyo entrase a la tierra prometida, así como permite y está buscando que nosotros podamos poseer y entrar en la tierra prometida, la Canaán celestial. Somos ese tesoro especial, Salmo 135:4. Un pueblo especial para nuestro Dios. Dice más adelante el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Queridos, alcemos nuestra mirada. Dios está queriendo salvarnos. Dios está buscando ocasión para que usted y yo podamos entrar en un camino de salvación. De tal modo que el Salmo 135 busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel al pacto con Él. Un pueblo que necesita ser entregado en la voluntad de nuestro Dios. Dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él. En todo tiempo, en todo lugar, bajo toda circunstancia, pongamos a Dios en primer lugar, dejar aquello que está rompiendo esa relación con nuestro Dios e ir a los brazos del Señor de la historia, del Señor de tu historia. Que Dios pueda guiar, querido, su vida, que Dios pueda fortalecer sus caminos, que sean caminos que vayan en dirección hacia el reino de los cielos, y de tal modo que nuestra vida completa sea guiada para el reino de los cielos, para adelante y para arriba. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de escuela sabática. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados en nuestra vida. Gracias, Padre amado, por tus misericordias mostradas hacia nuestro favor en todo tiempo, en todo momento y bajo toda circunstancia. Señor, permite de que nuestra vida vaya en ese camino de salvación, a pesar de cada vez que nosotros cometemos errores, maldades, que nosotros podamos ser llevados a un espíritu de arrepentimiento, de confesión, y podamos encontrar, Señor, gracia ante ti y perdón de nuestros pecados. Realmente, Padre amado, queremos habitar en las mansiones celestiales, eternamente estar contigo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fiel a ese pacto de amor contigo. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor.